Estimados alumnos, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar ahorita en unos 2 minutos. El tema que nos corresponde el día de hoy es estadística eh, univariada. Vamos a ver todo lo que viene a ser estadística univariada. Vamos a ver los estadísticos que se emplean para las variables cualitativas, los estadísticos que se emplean para las variables cuantitativas. Vamos a estar empleando lo que es el paquete estadístico SPSS para poder generar, ¿no? De una forma aplicativa, ¿no? Este tema, ¿no? Ya hemos visto conmigo, con quienes habla y con el profesor Chandubí, lo que era el cálculo de tamaño muestral para los diversos diseños importantes, ¿no? Los diseños descriptivos, eh, y los diseños analíticos, ¿no? Ya conmigo pudieron ver cálculo de tamaño muestral para una proporción, o sea, para una prevalencia, más que nada estos estudios observacionales descriptivos transversales, ¿no? Que es para poder calcular una prevalencia. Eh, Debido a que no es tan frecuente en ciencias médicas ver un diseño observacional, descriptivo, cuya variable sea cuantitativa, o sea, para estimar una media, no hicimos de cálculo de tamaño muestral. Vamos sí a también tocar esto en esta parte, ¿no? Con el profesor Chandubí, no, conmigo también vieron, disculpe, lo que era cálculo de tamaño muestral para una prueba diagnóstica, ¿no? Para que pudieran calcular ustedes cuántas personas, dependiendo de cada grupo, necesitaban ustedes para hacer un diseño de tipo de prueba diagnóstica. Y también, sí sé que con el profesor Chandubí han realizado ustedes lo que es cálculo de tamaño muestral para un diseño tipo casos y controles y cálculo de tamaño muestral para un diseño de tipo de una cohorte, ¿no? De cálculo de tamaño muestral para una cohorte. Eh, Recuerden que el cálculo de tamaño muestral para una cohorte también literalmente se emplea igualito cálculo de tamaño muestral para un transversal analítico. Sé que no vieron esa parte, ¿no? Entonces, ya hemos cubierto todos los cálculos de tamaños muestrales. Hoy día vamos a cubrir lo que viene a ser la parte de estadística descriptiva. Entonces, un momentito, voy a aperturar mi SPSS y vamos a comenzar.
Muy bien, vamos entonces a comenzar. Antes de pasarnos a la parte de la estadística descriptiva, siempre es bueno que generemos que generemos nosotros una pequeña definición de lo que viene a ser variables, ¿no? Esto de aquí vamos a obviar por el momento, esto es de la clase. Entonces, no se olviden por favor que entendemos como variable a aquella característica que varía, ¿no? Aquella característica que varía, aquella característica que cambia en una población o en una muestra, ¿no? Por ejemplo, entonces, si nosotros vamos a estudiar una población de pacientes diabéticos, es de saberse que diabetes no es una variable, porque es una característica de la población. Todos tienen diabetes mellitus. No se olviden de eso. Entonces, las características de la población que van a, digamos, ser el universo del cual vamos a extraer a todos los elementos que van a conformar nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tomar población de pacientes diabéticos, ¿no? Adultos, es obvio que no va a ser una variable, no va a ser una variable lo que es diabetes, tampoco va a ser una variable el hecho que sea adulto, ¿no? Porque todos van a ser diabéticos y todos van a ser adultos. Entonces, la condición de una variable es que sea una característica que varía entre la muestra y entre la población, ¿no? Primer punto importante, ¿no? Aquí tienen ustedes una característica que puede variar en una población o en una muestra, lo que es el perímetro abdominal, es una variable cuantitativa. Y tenemos también otra variable que puede variar en una población o en una muestra, ¿no? Que podría ser el grupo ABO, ¿no? Eso también es un ejemplo de una variable cualitativa politómica, ¿no? Ahora, esta característica, ¿no? De que varía, es una característica que varía, puede ser una característica que varía acorde al tiempo. Puede ser una característica que varíe entre sujetos de un mismo grupo. O puede ser una característica de variación entre sujetos de diferentes grupos. El ejemplo clásico, ¿no? Es aquellos estudios que hacen bastante los nutricionistas, ¿no? En la cual someten a dos grandes grupos de personas a dietas, ¿no? Para ver si hay o no hay una pérdida, digamos, de lo que viene a ser el índice de masa corporal, principalmente en pacientes obesos. Vean ustedes que este grupo, esta persona es la misma, ¿no? El individuo es el mismo, lo único que ha variado aquí es el tiempo, ¿no? Por eso vemos es una característica que puede variar en el tiempo en una misma persona. ¿No? Ejemplo, índice de masa corporal. Es una característica que puede variar en un mismo grupo de personas, ¿no? Ejemplo, los adultos mayores. Pueden haber también variaciones en lo que viene a ser la presencia o ausencia de hipertensión arterial. Y también podemos tener nosotros la variación de lo que viene a ser la proteína C reactiva, y tomándolo como una variable cuantitativa, continua, entre dos grupos, entre aquellas mujeres que no tienen ninguna patología relacionada a algún tipo de colagenopatía, ejemplo el lupus, ¿no? Mujeres sin lupus y mujeres con lupus, ¿no? Vamos a ver que dependiendo de estos dos, comparando estos dos grupos, unas van a tener mayor elevación de proteína C reactiva, ¿no? Las que tienen LES, y otras van a tener menor cantidad de proteína C reactiva, que son aquellas que no tienen lupus, ¿no? Entonces vemos que esta característica puede variar en el tiempo, puede variar entre sujetos de un mismo grupo y obviamente puede variar entre sujetos de diferentes grupos, ¿no? Con diferentes características. Ahora, esto de aquí vamos a obviarlo, vamos a ver lo más importante acá. ¿Cómo yo obtengo el dato de mi variable, ¿no? Digamos nosotros que nuestra variable sea presión arterial sistólica, ¿ya? Yo deseo obtener la variable presión arterial sistólica, ¿no? Deseo obtener los datos de esta variable. Para eso tenemos que desglosar un poco el concepto de variable, ¿no? Para que usted pueda medir la variable presión arterial sistólica, como todas las variables, usted va a necesitar un instrumento. No se olvide, por favor, de eso. Para que se mida una variable, usted tiene que medirlo con algo, ¿no? Y ese algo es un instrumento. En este caso, en lo que respecta a presión arterial sistólica, es obviamente el tensiómetro, ¿no? El tensiómetro. Ahora, justo esto estábamos viendo en la clase de TIA del día de hoy, en la cual nosotros dimos diferencias entre lo que respecta a una definición teórica de mi variable y lo que respecta a una definición operacional, de mi variable. Digamos que la definición teórica de lo que vendría a ser presión arterial sistólica, la definición teórica, la definición, ojo, física o hemodinámica,
vendría a ser, ¿no?, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial durante la sístole. Esa de ahí vendría a ser mi definición teórica, ¿no? Estoy empleando para formar esta definición todas las leyes físicas, ¿no? La definición operacional ya no depende tanto de este constructo físico que se ha demostrado ya no en laboratorios, ¿no?, o con animales, ¿no?, con seres humanos para determinar lo que es presión arterial sistólica, sino que su definición depende del instrumento, ¿no? Su definición depende del instrumento. Entonces, ¿cómo podríamos definirla de manera operacional la presión arterial sistólica, ¿no? La definiríamos, ¿no?, como el, el valor, ¿no?, el valor en milímetros de mercurio, ¿no?, el valor en milímetros de mercurio obtenido, ¿no?, a través del esfingonanómetro durante la sístole, ¿no? Vean cómo la definición cambia. Eso es importante porque cuando ustedes tengan que hacer la operacionalización de variables de su protocolo, tienen ustedes que incluir definición teórica y definición operacional, ¿no? Definición teórica y definición operacional. Entonces, vean ustedes cómo las definiciones van a variar. Tenemos estas dos grandes definiciones, la teórica y la operacional, ¿no? Entonces, a través de este instrumento, ¿no?, es que yo puedo obtener ya al fin un valor, ¿no? A través de este instrumento es que yo puedo aterrizar, ¿no? Hacer que esta variable que viene a ser presión arterial sistólica ponga los pies sobre la tierra, de que se manifieste en la realidad. A través de ese instrumento puedo hacerlo, porque si no tuviese el tensiómetro, no habría una forma, digamos, exacta para poder decir allá la presión arterial es tanto, ¿no? Ahora, no se olviden de esto, que todo instrumento, por ser hecho por el ser humano, y tenemos que recordarnos, no somos perfectos, está también sujeto a error, ¿no? O puede también estar descalibrado también, ¿no? Entonces, también recuerden que el instrumento puede estar sujeto también a error, puede ser que el instrumento no esté bien calibrado, a veces nos pasa esto con las balanzas, estamos súper felices porque pensamos que bajamos 4 kilos, levantamos la balanza y la ponemos en otro piso, ¿no? O le damos unos golpecitos y al final nos termina ganando otra vez los 3 kilos que pensamos que habíamos perdido, ¿no? Entonces no se olviden que también el instrumento en ciertas situaciones puede fallar o que simplemente no es un instrumento no puede ser un instrumento no tan preciso, ¿no? Puede ser un instrumento no tan preciso. Muy bien. Entonces ya tenemos una idea que para poder obtener el valor de una variable yo necesito un instrumento. Para poder obtener el dato de una variable yo necesito un instrumento. Y que la variable tiene dos tipos de definición. La teórica, que es la que voy a establecer a través de mi marco teórico, de todo lo que yo he leído, de todas las fórmulas físicas que yo lea, póngase voy a poder definir bien de manera teórica presión arterial sistólica, y la que viene a ser la definición operativa, aquella definición que depende del instrumento que yo seleccione, ¿no? Otro ejemplo que también doy siempre para poder recordar esto de los instrumentos es lo siguiente, para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Nosotros sabemos que la diabetes mellitus se puede diagnosticar con diferentes instrumentos. Ejemplo, ¿no? Un test de tolerancia a la glucosa es un instrumento, ¿no? Otro ejemplo, un test de glucosa en ayunas, también es otro instrumento. Otro ejemplo para diagnosticar diabetes, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Estamos viendo que para esto hay más de un instrumento, ¿no? Quiero que se den cuenta de esto, que para diabetes mellitus, miren, vean, hay más de un instrumento. Y es por ese motivo que siempre es importante especificar el instrumento con el que van a definir diabetes mellitus en su trabajo, ¿no? Es importante, por eso vayan a la historia clínica y vean cuál es el instrumento que se empleaba. ¿Fue glucosa en ayunas? ¿Fue hemoglobina glicosilada? ¿No? Esto es importante que usted lo pueda identificar también. Es otro ejemplo que también doy para que recuerden lo de la importancia del instrumento y la definición teórica que va a variar dependiendo disculpen, la definición operacional, que va a variar dependiendo del instrumento que yo emplee. Muy bien, ya saben dónde estaría registrado esto en las historias clínicas, ¿no? Vamos a continuar. Y esto es a lo que quería llegar, ¿no? A lo que viene a ser la clasificación general de mis variables. Yo mis variables las puedo clasificar según su naturaleza y según su dependencia, ¿no? Según su naturaleza, si son quantis o son qualis. Y según su dependencia, ¿no? Si mi variable es independiente, si mi variable es dependiente o si mi variable es
interviniente, ¿no? Estas son las tres categorías en las cuales entraría la clasificación según su dependencia y función. ¿Ya? ¿Por qué motivo hago tanto hincapié en esta parte de dependencia y función? Cuando ustedes ya avancen, ¿no? Creo que, vamos a ver acá. La verdad es que, bueno, siempre entran aquí a este grupo los que les llama más o menos la parte de esta de estadística y la investigación. Un dato importante que ustedes ya han visto con el profesor Chandubi y con quien les habla es lo siguiente, ¿no? Que los estudios que ustedes realizan con sus protocolos para que sea significativo, han visto que los analíticos que hicieron con el profesor Chandubi era una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? O sea que esta A, que era la independiente, explicaba a B, que era la dependiente, ¿no? Aquí, ¿cuántas variables estamos viendo? Dos. Estamos viendo dos variables. ¿Por qué menciono tanto esto a ustedes, estimados alumnos? Porque hay alumnos que les gusta poner esto, ¿no? Factores asociados a dos puntos, ¿no? Factores de riesgo para, ¿no? Dos puntos. Mi muestra podrá cubrirme a mí todas las asociaciones. Aquí estaría la variable C, la variable D, la variable Z, la variable X, ¿no? Relacionadas a esta variable dependiente. Mi cálculo de tamaño muestral, mi aleatoriedad, ¿me podrá cubrir todas estas asociaciones para esta variable? La respuesta es no. No está bien hacer esto. Y esto se sigue repitiendo como un teléfono malogrado. Para los que están aquí, que les llama mucho lo que es la epidemiología y la bioestadística, van a ustedes continuar avanzando en su formación y se van a dar cuenta que esto de aquí no está adecuado, no es estable. Estos resultados que yo voy a obtener aquí, muchos de estos no van a ser representativos para mi población. Por eso es importante que nos vayamos sacando este chip de la cabeza de los factores asociados o de los factores de riesgo, porque ese trabajo no es representativo en lo más mínimo para la población, porque hay un problema de cálculo de tamaño muestral y hay un problema también de aleatoriedad, ¿no? Están esos dos inconvenientes, ¿no? Que deben de recordar. Y uno dirá, profe, entonces solamente trabajo con dos variables, solo trabajo para mis casos y controles, digamos, obesidad eh, y diabetes, ¿no? Que la obesidad influye sobre diabetes y no meto nada más. No, nada que ver. Nadie te ha dicho que tú vayas a hacer eso, ¿no? Para nada. Trabaja con todas las variables las que puedas encontrar, incluir. Y uno dirá, profe, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Ahí viene el otro. Cuando tú haces ese trabajo, tu relación es entre A y B, ¿sí o no? Este es un modelo binario, ¿no? Entre A y B. Pero de ahí viene el famoso OR ajustado, que ustedes ya lo han visto en sus prácticas, ¿no? En el cual yo puedo meter otras variables que por mis antecedentes sé que modifican a B, ¿no? La variable C y la variable D, que sé que modifican a B, ¿no? Y ahora, al yo meterlas a este modelo, ¿no? Al meter en esta asociación estas otras variables que modifican a B en mi modelo, puedo hacer un modelo que se conoce como un modelo ajustado. Es un modelo ajustado a estas variables C y D, ¿no? La finalidad principal de mi trabajo es reportar este dato, pero ajustado a mis variables C y a mis variables D. No se olviden de eso. Puedo meter un montón de factores que predispongan a esta variable B, que no estén dentro de mi cálculo de tamaño muestral, pero están incluidos para poder ajustar esta relación, hacerla lo más cercana a la realidad. ¿Ya? Eso es importante que ustedes recuerden, ¿no? Estas son las famosas variables, ¿no? Intervinientes o confusores también, ¿no? Pero, ojo, el trabajo no está dado para esta ni para esta. El trabajo está dado única y exclusivamente para la relación que se forma entre A y B. Entre D y B, no. Entre C y B, tampoco. ¿Lo puedo registrar? Sí lo puedo registrar. Claro que lo puedo registrar, no hay ningún problema, regístrenlo, preséntenlo. Quizás en algún momento algún autor lo cite ustedes por esto que están presentando en su trabajo, pero es importante que recuerden que esto no es representativo de la muestra, ¿ya? Es importante. Bien, entonces, continuamos, vamos a hablar ahora a la clasificación general acorde a la naturaleza. La clasificación, como saben ustedes, acorde a su naturaleza, puede ser cualitativa y cuantitativa.
Vamos a ver ahora la clasificación que toma las variables acorde a los valores tomados, acorde a la cantidad de valores que puede tomar una variable. Todo esto aquí es importante porque nos va a ayudar a poder comprender de forma un tanto más clara la estadística descriptiva, ¿no? Tenemos nosotros un primer grupo de variables, ¿no? Que está relacionado que se relaciona con las variables cualitativas, que son las variables cualitativas dicotómicas, ¿no? La cantidad de valores que esta puede tomar, ¿cuántos son? Únicamente dos, ¿no? Hasta dos valores puede tomar. Esta viene a ser una variable cualitativa dicotómica, ¿no? Ejemplo, RH, ¿no? RH positivo y RH negativo, hasta dos valores únicamente. Tenemos de ahí otro ejemplo, ¿no? Cuando toma más de dos categorías mi variable. Esas son las variables politómicas. Ejemplo, el grupo ABO, ¿no? Puede ser A, O, B y AB, ¿no? Más de dos grupos. Todos estos están encasillados dentro de las variables cualitativas. Ojo, ¿puedo tener una variable que solo tenga una categoría? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque recuerden que la característica principal de una variable es que es una característica que varía. Si solamente fuese una categoría, ya no habría forma de variación. ¿Ya? No olviden por favor eso. Pasamos ahora a otro tipo de, variable acorde a la cantidad de valores que puede tomar. Estas vienen a ser las variables discretas. En las variables discretas vamos a ver que entre sus valores se presentan brechas. Ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser el número de pérdidas, el número de abortos. ¿No? Yo puedo decir, una mujer puede decir que ha tenido una pérdida, dos pérdidas, tres pérdidas, cuatro pérdidas, pero no puede decir que ha tenido 1.5 pérdidas ni 2.83 pérdidas, ¿no? Como ven ustedes, hay brechas entre estos valores. No se puede enumerar estos datos entre lo que vendría a ser del 1 al 2. Solo estos números enteros. Esto se caracteriza por lo que viene a ser la variable discreta, ¿no? Que tiene brechas entre sus valores. No puedo decir 1.5 hijos, no puedo decir 1.5 neumonías, ni tampoco puedo decir 1.5 pérdidas, ¿no? Hay brechas entre los valores enteros. Esto viene a ser las variables discretas. De ahí tengo lo que son las variables continuas. Se les dice continuas porque no hay brechas entre sus valores. Yo puedo tener un perímetro nominal de 88, pero también puedo tener un perímetro nominal de 88.23, un perímetro nominal de 88.243231431432, ¿no? Vean que no hay brechas entre sus valores, ¿no? O sea, entre 88 y 89 hay infinidad de valores, ¿no? Entre 88 y 89 hay infinidad de valores. Esta es la clasificación de las variables, ¿no? Acorde a la cantidad de valores que éstas pueden tomar. Y estas, que son las discretas y las continuas, se dan para las cuantitativas. ¿Ya? No se olviden, por favor, de esta clasificación. Es importante que ustedes la puedan recordar, nos ayuda a poder ordenarnos mucho. De ahí tenemos lo que viene a ser la clasificación acorde a la escala de medición, ¿no? Acorde a lo que viene a ser jerarquización. Tenemos un primer grupo de variables en las cuales no hay jerarquía. Esto es que las categorías que las componen no presentan un ordenamiento o ninguna es inferior ni superior a la otra. Estas son las variables nominales. ¿Ya? No se olviden de eso, las variables nominales. Ejemplo, lo que viene a ser el grupo ABO, ¿no? Aquí nadie es superior por tener A, o por tener O, o por tener B, ¿no? Esto de aquí es o por el color de piel o por el color de ojos, ¿no? Son variables nominales. Cada una de estas tiene la misma jerarquía, ¿no? Tienen una relación horizontal, ¿no? A diferencia de lo que vienen a ser esta variable, por ejemplo, ¿no? El estadio de cáncer colorectal, ¿no? Aquí sí hay una jerarquía, ¿no? Aquí sí hay una jerarquía, ¿no? En lo que viene a ser en la parte de la complicación. El estadio 1 es completamente distinto al estadio 2, en 4 en jerarquía, ¿no? Aquí, cuando se presenta una jerarquía, ya estamos ante una variable ordinal, ¿no? Pero vean, aquí hasta el momento todas son categorías, ¿no? Aquí también son categorías, ¿no? Hay una jerarquía en las ordinales, ¿no? Ejemplo clásico que siempre damos de este tipo de variables vienen a ser los grados de la policía, ¿no? Los grados de la policía,
los grados de deshidratación, los grados del estadiaje de cáncer, ¿no? Son varios ejemplos que se presentan para recordar las variables ordinales, ¿no? Todas estas de aquí son cualitativas, ¿no? Todas estas de acá son las cualitativas, ¿no? Nominal y ordinal. Tenemos un tercer grupo acorde a la escala de medición. Este tercer grupo que se da acorde a la escala de medición tiene como característica principal en la cual ya no son, obviamente, categorías y el cero es relativo. Ustedes van a escuchar decir eso, cero relativo, ¿no? ¿Qué significará esta cosa del cero relativo? Lo que le quiere decir usted, el cero relativo, es que el cero todavía tiene un valor. Ejemplo, la temperatura, ¿no? Por el hecho de que estemos en grado cero, ¿no? ¿Quiere decir que la temperatura está ausente? Nada que ver, ¿no? La temperatura todavía está presente, ¿no? El valor cero tiene el número cero, todavía representa un valor para la variable, ¿no? Porque tenemos, póngase en negativo, ¿no? Menos 10 o menos 14, ¿no? Grados centígrados. Tenemos todavía esto, ¿no? Entonces, en este grupo, el cero es relativo. Cuando llegamos al cero, no es que la variable esté ausente, simplemente que es un punto de transición, ¿no? Esas son las famosas variables de intervalo, no las de intervalo. Aquí tienen ustedes otro ejemplo, que también en algunas tesis he visto esta variable y en una presentación, una sustentación, no hubo una equivocación, eso sí, en otra universidad, que a esta variable lo que vendría a ser los niveles sobre el nivel, metros sobre el nivel del mar, la habían clasificado no como una intervalo, sino como otra que vamos a ver ahora, que es la variable escala de medición de razón, ¿no? No lo habían hecho de esa manera, sino que lo habían puesto como una de razón. Y ahora uno dirá, metros sobre el nivel del mar, claro, porque podemos estar a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Podemos irnos también a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nos vamos a la sierra, nos vamos a 2000, a 2500 metros sobre el nivel del mar, nos vamos a la sierra, ¿no? Y esto de aquí, saben, en esta tesis lo estuvieron utilizando para hacer estudios relacionados a la variación de la hemoglobina, ¿no? En las diferentes regiones, ¿no? O en las diferentes altitudes, disculpen, ¿no? Pero como ustedes sabrán, podemos irnos por debajo, ¿no? Por debajo de 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Podemos irnos a bucear, ¿no? Para que nos den nuestra enfermedad de Caizón, ¿no? Y de ahí salgamos con un émbolo, ¿no? Hasta las patas, ¿no? A menos 40, menos 50 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y bacán, pues, ¿no? Subimos súper rápido, no nos interesa, nomás así pagamos nada más y hacemos nuestros émbolos de nitrógeno, ¿no? Pero eso es para que vean ustedes, ¿no? Que esta variable, lo que viene a ser metros del nivel del mar, también presenta, también es una variable de intervalo, así como la temperatura, ¿no? Les doy este ejemplo, metros sobre el nivel del mar, porque es una variable que ustedes como médicos en sus tesis probablemente en algún momento puede ser que empleen, ¿no? Así como la temperatura. Esas son las más conocidas, junto con otra variable que vamos a ver ahora en el ejemplo que vamos a tocar. Esta otra variable que ustedes también deben de conocer, porque si ya están ustedes creo en décimo ciclo o octavo ciclo, viene a ser la famosa densitometría ósea. La densitometría ósea también es una variable de intervalo. La densitometría ósea también es una variable de intervalo y la vamos a tocar también ahora en el ejemplo de lo que es estadística univariada, ¿no? La densitometría ósea. Entonces estas son las variables de intervalo. Pasamos ahora a estas variables en las cuales aquí el cero es absoluto. ¿Qué significa cero absoluto? Bueno, lo opuesto, pues, ¿no? Cero absoluto significa que cuando hay cero, la variable está ausente, la variable está ausente en esa persona. Si yo te digo que esta señorita ha tenido cero pérdidas, cero abortos, significa que nunca ha tenido un aborto, ¿no? El cero es absoluto. Si yo te digo que este señor no tiene VIH, te estoy diciendo que pues, el virus no está ahí, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿no? O no ha tenido neumonía nunca en su vida, o digamos, nunca ha tenido un contacto MHCH, ¿no? Te estoy diciendo que el cero ahí es absoluto, ¿no? Entonces, cuando el cero significa la ausencia de la variable en esa persona, estamos ante una variable de razón. Entonces, con esto de aquí, podemos clasificar nuestras variables según su naturaleza, cuantitativa, cualitativa. Podemos clasificar estas cualitativas y cuantitativas dependiendo de la cantidad de valores que pueda tomar, dicotómica, politómica,
¿no? Dicotómica, politómica, continua, ¿no? Discreta. Podemos clasificarla acorde a la escala de medición, ¿no? Nominal, ordinal, intervalo de razón. Podemos hacer estas clasificaciones. ¿Y por qué es importante que ustedes recuerden esto? Porque cuando avancemos en lo que ya es estadística inferencial, cuando avancemos en estadística inferencial, muchas de las pruebas que vamos a hacer de hipótesis van a depender de la naturaleza de la variable y de las características de su escala de medición y de las características también de los valores que estos tomen. ¿Ya? No se olviden por favor de eso. Si hay alguien de aquí que sentía, va a ver que en la parte práctica que tuvimos, en la teoría que tuvimos el día de hoy, hicimos un pequeño gráfico de las pruebas de contraste de hipótesis que empleábamos y habíamos visto, ¿no? Que dentro de los valores tomados, ¿no? Iban a haber diferentes pruebas estadísticas, ¿no? Para la dicotómica, cuando queríamos calcular la media, utilizábamos la t-de-student, pero para las politómicas utilizábamos ANOVA, ¿no? Vean ustedes cómo, dependiendo de la característica de la variable, es que también varía en la prueba de contraste de hipótesis, ¿no? Bueno, esto es lo que les deseaba compartir acorde a la naturaleza. Ya con esto de acá podemos ya ir avanzando para poder visualizar esta parte del SPSS. Denme un segundo, por favor, para pasar a proyectar el SPSS. A ver, entonces aquí nos encontramos en lo que viene a ser el paquete estadístico SPSS. Si ustedes ven acá en el extremo inferior izquierdo tenemos dos botones. Una que viene a ser la vista de datos, ¿no? En la cual podemos ver en las columnas a nuestras variables y en las filas podemos nosotros evidenciar a cada uno de los sujetos de estudio, a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Con cada uno de los valores obtenidos para cada una de sus variables, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta primera variable que se llama la DSO, que es la densitometría ósea. Tenemos a la segunda variable talla, que es la altura en metros. Tenemos a la variable peso, ¿no? Peso en kilos. Tenemos también a esta otra variable que es el volumen sistólico, volumen telediastólico, la fracción de eyección, ¿no? El tipo de falla cardíaca por fracción de eyección, ¿no? La densidad ósea del paciente, ¿no? Para poder ya después determinar si la densidad ósea es normal, si está en osteopenia o si está en osteoporosis, ¿no? Todo esto de aquí en sí lo hemos debido calcular de estas variables, ¿no? Calculemos, vamos a ver cómo se calcula la densitometría ósea, ¿no? Utilizando los valores numéricos que nos dan para poder calcular la densidad ósea, ¿no? Vamos a ver cómo utilizamos también la talla y el peso para construir el índice de masa corporal, ¿no? Cómo utilizamos el volumen sistólico y volumen telediastólico para poder calcular lo que viene a ser la fracción de eyección, ¿no? Es una división igualito también, ¿no? Y dependiendo de la fracción de eyección, podemos calcular lo que viene a ser la falla, el tipo de falla cardíaca, ¿no? Esta población son todos pacientes que tienen falla cardíaca, ¿no? Podemos calcular que el índice de masa corporal, que es un valor numérico, y vean cómo con el índice de masa corporal también vamos a poder calcular este índice de masa corporal por categorías, ¿no? Para poder determinar quién es obeso, quién no es obeso, quién tiene sobrepeso, quién tiene normopeso, ¿no? Vean cómo de 1, 2, 3, 4 y 5 puedo generar otras nuevas variables, ¿no? Puedo generar 6 variables nuevas, ¿no?
Y esto de aquí viene a ser el índice de masa corporal preagrupado. Si nos da tiempo, les voy a enseñar a utilizar una fórmula que se llama la regla de Sturges, en la cual nosotros construimos, o quizá lo podemos ver ya en la parte de análisis univariado de la próxima semana, porque son 2 semanas, vamos a poder ver a través de la fórmula de Sturges cómo generar un histograma que sea el mejor histograma, por así decirlo, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que nosotros realizar ahora en esta parte práctica es identificar una variable cuantitativa, ¿no? Identificar una variable cuantitativa. Vamos a ver por acá. Identifiquemos primero la variable cuantitativa talla, ¿no? Estamos visualizando que la variable cuantitativa talla es una variable cuantitativa, ¿no? Es una variable cuantitativa continua, ¿no? Es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué digo que es continua, no? Porque estoy visualizando aquí decimales. Yo también sé que la talla, ¿no? Con un tallímetro específico puedo inclusive hasta sacar infinidad de decimales, ¿no? Entonces es una variable cuantitativa continua, ¿no? No tiene brechas, ¿no? Entre sus valores. Primer punto, ¿no? ¿Y es de intervalo o de razón? Es una variable cuantitativa continua de razón. ¿Por qué? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho, dígame. Doctor, ¿me escucha? Sí, 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 sí le escucho. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Usted me Ya. escucha? Doctor, 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 ¿me escucha? A ver, a los demás chicos les consulto, ¿sí, sí se me escucha a mí, por favor? Ya, gracias. A ver, por favor. Wow, ya, parece que ya salió. Ok, entonces estamos aquí visualizando a una variable cuantitativa continua de razón, porque si es cero, estaríamos entonces nosotros asumiendo, ¿no? La ausencia de la variable, ¿no? En la persona, ¿no? Estaría ausente la talla, ¿no? Si fuera cero. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es mostrarles aquí a ustedes, utilizando el paquete CPCS, las opciones a través de las cuales usted puede obtener los estadísticos descriptivos univariados de la talla, ¿no? Para esto nos vamos a analizar y nos vamos acá a estadísticos descriptivos. Podemos obtener los estadísticos descriptivos univariados de la siguiente forma. Nos podemos ir a frecuencias, identificamos talla, aquí está, ¿no? Altura en metros, la pasamos aquí a la tabla de variables y nos vamos acá a estadísticos. Aquí puede usted visualizar lo siguiente, ¿no? Podemos aquí visualizar un montón de cositas para poder llenar dependiendo de lo que deseemos, ¿no? Podemos nosotros, las medidas de tendencia central, podemos marcarlas, ¿no? Media, mediana, moda, las medidas de dispersión, lo que viene a ser la desviación estándar. También se recomienda poner aquí el mínimo, el máximo, ¿no? Estos son los de preferencia, ¿no? Entonces nosotros podemos aquí seleccionar estos datos y le damos continuar. Dato importante, cuando estamos trabajando en la ventana de frecuencias, se recomienda para las variables cuantitativas sacar lo de las tablas de frecuencias, porque le va a dar usted una fila por cada valor numérico. A veces cuando trabajamos con muestras muy grandes y nos olvidamos de sacar este check, se demora el paquete estadístico 20.000 años en cargar. Muy bien, entonces le vamos a dar aquí, clic en aceptar. Una vez que le damos a aceptar, voy a tener que dejar de compartir esta de acá para que podamos compartir la otra en pantalla, la ventana de resultados. Ahorita les voy a compartir la ventana de resultados. Aquí está. Aquí pueden ustedes visualizar la ventana de resultados. Entonces, esta opción de frecuencias, miren, me arrojó la media de talla, la mediana de talla, la moda, y también me arrojó la desviación estándar, ¿no? 1.11 o 1.12 aprox, ¿no? Me arrojó el mínimo y el máximo que había seleccionado. ¿Qué es el mínimo y qué es el máximo? El mínimo viene a ser
el valor más pequeño, de la talla más, la persona que tiene la talla más pequeña, y el máximo viene a ser la persona que tiene la talla más alta. ¿Qué viene a ser la media? La media viene a ser el valor promedio, ¿no? Viene a ser en sí la suma de todas las tallas dividido entre el total, ¿no? Entre el total de personas, ¿no? Ahí obtengo yo un promedio. Hay aquí un dato que quiero que ustedes recuerden. Esto lo hablamos también en la clase de TIA. Vamos a tener nosotros, ¿no? Situaciones en la cual la media, situaciones en la cual la media no sea representativa de la población en lo más mínimo. Situaciones en las cuales la media no sea representativa. Un ejemplo. A ver, digamos que usted tiene 10 niños y a los 10 niños usted le toma un examen completo, ¿no? Les toma un hemograma. Le toma un hemograma. De esos 10 niños, uno tiene leucemia, ¿no? Uno está en su crisis blástica, ¿no? Uno tiene leucemia aguda y está ahí, y este niño está con un montón de blastos en sangre. Todos estos niños, digamos, probablemente estén en 4.000, en 5.000, ¿no? En leucocitos. Y este chico que está en una crisis ahí, leucémica, en su leucemia, digamos que tiene, qué sé yo, 20.000, ¿no? 20.000 leucocitos. Si yo les hago el promedio, si yo sumo todo y lo divido, ¿no? Si estos 6 niños que tienen 5.000 los sumo, más el otro niño, más el décimo niño que tiene 20.000 leucocitos, lo sumo todo y lo divido entre 10, me va a salir probablemente, qué sé yo, 12.000 o 15.000, ¿no? Esta media, por culpa de ese niño, no por culpa, ¿no? Sino porque hay un valor extremo, ¿no? De leucocitos, el promedio me lo desvió demasiado hacia esa zona. ¿Esta media será representativa? La respuesta es no, no lo es. No es representativa esa media. Esto quiero que lo recuerden siempre porque no toda media es representativa. Por eso primero tengo que ver mi mínimo y mi máximo, ¿no? Otro ejemplo en el cual la media pueda no ser representativa, ¿no? Ya no porque haya un paciente atípico, sino porque a veces ocurre, hacemos nuestro trabajo de investigación en el hospital, le pedimos a los representantes de epidemiología, ¿no? Que en sí no son epidemiólogos, sino es un personal, digamos, en técnico que trabaja haciendo Excel, ¿no? Para los que desean hacer artículos trabajos de investigación o presentar resultados. Usted desea hacer un Excel sobre los niños para estudiar lo que viene a ser asma en niños de 5 hasta 10 años, ¿no? Y por ahí, en el Excel hay un problema y te han filtrado, qué sé yo, personas que te filtran adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted hace la media, el promedio de edad ya no te sale entre 5 y 10, ¿no? Que debería salirte entre 8.5, ¿no? Si no te sale un promedio de edad, qué sé yo, de 56. Y tú dices, ¿qué está pasando acá? Por eso siempre es importante para ver cómo está para ver si la media es representativa o no, ver cómo está el valor mínimo y ver cómo está el valor máximo. Porque aquí en este valor mínimo y este valor máximo yo voy a poder visualizar los valores atípicos, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué hago yo, ¿no? En el caso del niño que tiene la leucemia, ¿no? En estos 10 niños y en este único que tiene la leucemia, ¿qué hago yo cuando la media, pues simplemente no es representativa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya no puedo trabajar con mi media ya no es representativa. ¿Qué es lo que se manifiesta ahora? La mediana, ¿no? Cuando la media perdió representatividad, la que siempre se suele recomendar como medida de tendencia central es la mediana. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Ahora, también uno siempre va a desear determinar, ¿no? ¿Qué tan dispersos están mis pacientes, ¿no? ¿Qué tan dispersas están las personas de mi muestra en relación a su promedio, ¿no? O en relación, si es que mi media no funciona, o en relación a mi mediana. Para determinar esta dispersión para respecto a la media, lo que yo empleo es la desviación estándar. Y para determinar la dispersión respecto a la mediana, lo que empleo es un valor que no está acá, que lo vamos a ver ahora
en otra tabla, que viene a ser el rango intercuartílico, ¿no? El rango intercuartílico, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se representan para los estadísticos de variables cuantitativas, ¿no? En las tablas ustedes van a ver que se presenta mucho esto, media, desviación estándar, y a veces en otras tablas voy a ver mediana y rango intercuartílico. Y uno dirá, ¿por qué motivo se hace esto? Porque cuando la media no es representativa, no puedo poner media ni desviación estándar, sino que debo incluir mediana y rango intercuartílico, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Ahora, viene aquí un dato importantísimo. ¿Cómo yo puedo determinar a través de una prueba estadística, cómo puedo yo determinar a través de una prueba estadística que mi media es representativa de mi población? ¿Cómo yo puedo determinar? De la siguiente forma. Para que yo diga que mi media es representativa de mi población, mis datos deben de seguir una distribución normal. Para que yo diga que mi media es representativa de mi población, mis datos deben de seguir una distribución normal. Yo no diría, profesor, ¿pero por qué debe de seguir una distribución normal? Ahorita vamos a ver cómo es que se visualiza una distribución normal. Eso es importante para ustedes, para que lo tengan fijo. ¿Cómo es que yo veo, cómo es que se visualiza una distribución normal? Aquí tenemos nuestro eje de nuestras abscisas, aquí donde van a entrar cada uno de nuestros datos, cada uno de los datos de nuestros pacientes, ¿no? Y decimos que hay una distribución normal, ¿no? Cuando la media divide, ¿no? A ver, voy a ver si a pulso me sale. Y tenemos una distribución normal, la verdad me salió hasta las patas, pero no importa. Supongamos que aquí nuestra media muestral, está definiendo, ¿no? Está dividiendo de forma simétrica a la población, ¿no? Está dividiendo mitad a la población. Aquí hay un 50% y aquí hay otro 50%, ¿no? Esto de aquí vendría a ser, ¿no?, el ejemplo clásico en el cual tenemos una distribución normal, en el cual mi media parte a la mitad de forma simétrica a mi población, ¿no? ¿Y por qué motivo entonces es que yo espero encontrar una distribución normal? Porque vean, la media, ¿dónde está? En el medio, ¿no? La media está representando de una forma casi perfecta, ¿no?, a la mitad, a todos los datos que están concentrados aquí en el centro, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, ¿no?, digamos que tenga una distribución así. Muy probable mi media estaría por acá. Mi media no estaría representando entonces a la gran mayoría de mis pacientes que están acá. O que yo tenga el estado inverso, ¿no?, en el cual la gran cantidad de mis pacientes está por acá y mi media estaría por acá, siendo desviada por estos valores atípicos pequeños, ¿no? Aquí siendo desviada por valores atípicos grandes, ¿no? Entonces aquí mi media está siendo desviada, está siendo distorsionada, y en estas situaciones el mejor planteamiento que yo puedo plantear es la mediana, ¿no? También la mediana. Entonces, lo que yo necesito es una distribución normal para poder decir que mi media es representativa. Y viene ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa puedo emplear yo para determinar que hay o no hay una distribución normal? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa puedo yo utilizar para determinar la presencia o ausencia de una distribución normal? Aquí se emplean, ¿no?, las famosas pruebas de Shapiro-Wilk, ¿no?, que son de las más conocidas, junto con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Estas son las dos pruebas estadísticas más conocidas, ¿no? Las pruebas estadísticas más conocidas. ¿Hay más pruebas de normalidad? Sí las hay. Y esto de aquí en algún momento, cuando tengamos tiempo, lo vamos a poder revisar utilizando este paquete estadístico para los que les interesa la bioestadística, ¿no?, que es una de las ramas, es mi segunda especialidad, ¿no? Así como hay cardiólogos, endocrinólogos, ¿no? Mi segunda especialidad es en la parte de bioestadística. Podremos ya, para los que tengan interés, avanzar lo que viene a ser el curso de R, ¿no? Entonces ahí hay otras pruebas estadísticas como la Anderson-Darling, que es un tanto más específica. Entonces, tenemos nosotros aquí en el SPSS estas dos pruebas, Shapiro-Wilk y lo que viene a ser
Tráelo. Un toque, chicos. A ver, chicos, miren, vamos a vamos a tener que suspender esto, ¿ya? Porque hay que hay que tener cuidado que por ahí no aparezca otra réplica. ¿Ya? A ver, por ahí creo que creo que ya se fueron. Está bien, está bien, está bien. Yo también me voy retirando. Estén con cuidado, chicos, ¿no? Puede haber la réplica, así que lo estaremos continuando ya para la próxima semana, porque sí, de verdad sí me ha preocupado, ¿no? Y puede ser por ahí que haya otra réplica, ¿ya? Entonces ya, estamos viendo, chicos, ¿ya? Cuídense, cuídense, que usted ha tenido que bajar a mi hijito, así que cuídense, chao, chicos, nos estamos viendo entonces la próxima semana, terminamos esta parte.